Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana de este martes 20 de noviembre del año 2018, siempre dispuestos para ponerle a usted análisis de la realidad de nuestro país. En este caso lo haremos eminentemente de la economía. Tenemos un panel de economistas para hablar diferentes temas: presupuesto 2019, estado de la hacienda pública, perspectivas y proyecciones económicas. Tenemos varios insumos que poner a su discusión en esta mañana y esperamos que nos acompañe en el transcurso del programa. Y es un gusto para mí recibir a Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. También le damos la bienvenida a Carolina Alas, economista de FUSADES. Y también está conmigo Julio Velázquez, economista de la Universidad José Matías Delgado. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, Carolina, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Carlos. A usted por tomar la invitación, gracias por acompañarnos. Ricardo, es un gusto que nos volvamos a encontrar. Carlos, buenos días. Como siempre es un placer estar contigo y con los colegas. Gracias por tomar la invitación. Buenos días, Julio. Bienvenido a República. Un gusto, Carlos, a la orden. Gracias por tomar la invitación. Y bueno, tenemos muchos temas que desarrollar en el transcurso de este programa. Lo vamos a dedicar toda la hora 30 para hablar del estado de la economía y de la hacienda pública. Y si les parece, iniciemos un poco con el presupuesto 2019. En este momento, el presupuesto general del Estado 2019 se encuentra en la discusión de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. El monto es por 6.733.2 millones de dólares. Y me gustaría que empecemos un poco con esto, Ricardo. ¿Cómo analizarías tanto el monto de este presupuesto, que es significativamente mayor al del 2017 y al del 2018, en su composición básica de los ingresos y de los gastos? Es decir, ¿cómo analizarías tanto el monto, que es mayor respecto a los 2 años o presupuesto 2017 y 2018, y la composición del ingreso y del gasto? Bueno, sí, este presupuesto que ha presentado el Ministerio de Hacienda, que lo tiene en discusión la Asamblea Legislativa, efectivamente, como tú señalas, presenta un incremento respecto al presupuesto de 2018. Yo creo que hay varias características que se debe de tomar en cuenta. Uno es que estamos en un año preelectoral, lo cual generalmente tiende a subir el incremento del presupuesto. Otro de los temas es que el próximo año se vencen 800 millones de dólares en bonos, por lo cuanto este monto también ha sido incorporado en el presupuesto, y esto hace evidentemente que los recursos se incrementen para ello. Adicionalmente, dentro del Plan 10 que presentó el Ejecutivo luego de que el Frente pierde las elecciones de diputados y diputadas y las municipales, en uno de los aspectos se planteaba incrementar el tema de los subsidios. Entonces, este presupuesto también contempla incrementos en los subsidios. Ahora, cuando uno empieza a revisar carteras por carteras, especialmente en el tema del gobierno central, sí es cierto de que hay incrementos, por ejemplo, en temas como educación o salud, que desde el ICEFI habíamos venido señalando que año con año se habían venido reduciendo. Ahora, estos incrementos son de manera nominal, es decir, en millones de dólares de cada año, ¿verdad? Pero si uno revisa, por ejemplo, el tema de educación como porcentaje del PIB, realmente los niveles que se están planteando para el año 2019 son los niveles que habíamos tenido en el año 2010. Es decir, que todavía, aun cuando el presupuesto es alto, en temas claves como educación o como salud, todavía sigue siendo un presupuesto insuficiente para atender todas las demandas de la población. ¿Por qué es que el presupuesto sigue siendo insuficiente? Porque, bueno, cuando uno revisa la composición del Estado, uno de los grandes problemas que tiene es su altas rigideces. En el tema de rigideces, hay rigideces legales como la del FODES o el tema del porcentaje que se le otorga a la Corte Suprema de Justicia, pero también hay rigideces por gastos ineludibles, como el pago al servicio de la deuda. Sí. Estamos hablando de que para el próximo año prácticamente el pago del servicio de la deuda del país es la partida presupuestaria nuevamente más importante. Es decir, en El Salvador gastamos más en lo que pagamos de deuda que en lo que dedicamos a educación. Entonces, creo que eso es muy importante. Ahora, por el tema de los ingresos, el próximo año lo que está presentando el ministro de Hacienda es que la carga tributaria va a bajar.
La principal fuente de financiamiento en el caso de El Salvador son los impuestos. Y la carga tributaria para el próximo año va a bajar, yo creo que explicado por dos aspectos importantes. Uno es porque este año hubo un incremento en la recaudación, producto en buena medida por la amnistía fiscal que hubo, y evidentemente eso hizo que los recursos se incrementaran, pero el efecto que tiene el próximo año es que hay una caída en la moral tributaria y generalmente en todos los países tiende a caer la recaudación porque los contribuyentes están esperando que haya otra amnistía. Y el otro tema fue que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el impuesto a las transacciones financieras. Entonces, esa es otra fuente de recursos que se va a perder para el próximo año. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta porque la carga tributaria de 2019 sería la misma que tuvo el país en el año 2013. Entonces, con estos elementos, que luego los podemos ir profundizando, empieza a mostrar de que el presupuesto es un reflejo de los problemas más estructurales que tienen las finanzas públicas del país. Vamos a ver más adelante un poco el tema de la propuesta de reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque ahí también se trastoca un poco el tema de la carga tributaria y qué significa para las finanzas y la hacienda pública. Pero antes, Carolina, me gustaría escucharle sobre esto. Ricardo pues nos menciona que la configuración del presupuesto no se puede dejar de lado las condiciones políticas y económicas que se encuentran en el país. ¿Cuál es la lectura de Fusades que hace de este monto presupuestario y su distribución en ingresos y gastos? ¿Coinciden en la medida de lo que nos plantea Ricardo o se diferencian? Fíjense que nosotros consideramos que es un presupuesto expansionista en el gasto y vemos que se aleja totalmente de lo que dice la Ley de Responsabilidad Fiscal, que por cierto está vigente, la que está ahorita, en el momento de elaborar el presupuesto. O sea que el presupuesto se debió haber elaborado cumpliendo esa Ley de Responsabilidad Fiscal. Es preocupante porque este presupuesto implica, según las proyecciones oficiales, un déficit de 3.7%. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que no se cumple el marco jurídico, que estamos en dirección contraria a lo que es un ajuste fiscal, y luego vemos que si bien es cierto, este presupuesto aumenta en parte, tiene un aumento de cerca del 22%, pero parte es por la emisión de los eurobonos, sí, para pagar los eurobonos de $800. Pero aún quitando eso, el aumento es cerca del 8%, que es mayor que el crecimiento que tuvo el del año pasado y que el promedio de los últimos años. Entonces es un presupuesto que es expansionista. Y luego otro, digamos, punto que nos preocupa bastante es que es un presupuesto que ahorita está pidiendo 607 millones de emisión de títulos valores para financiar gasto corriente. El año pasado, que fue el primer año que se emitió un presupuesto que supuestamente estaba completo, aunque hemos visto que realmente no estaba tan completo, aunque más completo que los anteriores, se pidieron 350 millones de emisión de letes. Entonces, ¿por qué fue eso del año pasado? El año pasado ese presupuesto ya debía de cumplir, al igual que el del 2017, cuando se hicieron los cambios, lo que decía la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Entonces debían estar todos los gastos y proyecciones realistas de ingresos. Entonces en ese presupuesto ya se puso que se necesitaba deuda de emitir para gasto corriente de 350 millones. Un poco lo que se quería es que fuera un presupuesto más claro, porque la mecánica que se había utilizado en los años anteriores era de un presupuesto que tenía los ingresos sobreestimados y los gastos subestimados. Usted emitía letes y después los reestructuraba y eso iba haciendo que no se supiera en qué se estaban ocupando. Pero no es la idea de que simplemente porque van a estar en el presupuesto usted pueda tener un cheque en blanco y simplemente aumentar la deuda para gasto corriente en forma indiscriminada. La disciplina fiscal debería de tener que los préstamos fueran para inversión y tal vez momentáneamente o coyunturalmente podríamos tener préstamos para un refuerzo presupuestario. Pero aquí lo que sucede es que de 350 millones
se pasa a 607 millones. Eso es un incremento del más del 100% en el financiamiento para gasto corriente. Entonces, todo eso lo que nos lleva es a un escenario de insostenibilidad de la deuda, ¿no? Debo de hacer una pausa, pero me ha dejado esta idea interesante, Carolina, que usted ha planteado, porque al regresar me gustaría escuchar a Julio sobre esto, en la configuración de este presupuesto por el tema de emisión de deuda, de este pago de deuda que se tiene para gasto corriente. Lo voy a plantear así. ¿Es necesario o las condiciones te llevan a plantear un presupuesto así por la situación de las finanzas públicas, o había otras alternativas con las cuales se podían ajustar en la configuración presupuestaria, o ya estaba definido de esta manera de que se tiene que pagar la deuda por los compromisos que se tienen a corto y mediano plazo, y a la vez cómo se puede distribuir los fondos públicos en los programas y en los proyectos que desarrolla un gobierno? Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando en este panel económico, presupuesto 2019. Ya hablaremos del estado de la hacienda pública y la deuda pública, y también las perspectivas económicas y del crecimiento económico. Lo haremos más adelante. Lo hacemos junto a Carolina Alas, economista de FUSADES, Ricardo Castaneda, economista del ICEFI, y Julio Velázquez, economista y docente de la Universidad José Matías Delgado. Y tenía pendiente justamente escucharle, Julio. Carolina nos mencionaba en el bloque anterior que para ella, la lectura que tiene el Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, ven un presupuesto expansionista en el gasto, pero también ven como una preocupación que en el tema de la deuda, por lo menos 607 millones de dólares va para el programa de gastos. ¿Cómo analiza usted esta configuración presupuestaria y la factibilidad del mismo presupuesto a raíz de las condiciones en las que se encuentra la economía y también la hacienda pública del país? Carlos, me parece que sería incompleto analizar el tema presupuestario sin incluir la parte de economía política. Y es importante poner en contexto que estamos en un entorno preelectoral en el cual, como pocas veces en nuestro país, no hay muchas perspectivas claras de quién podría ganar la elección. Existen algunas encuestas, ¿verdad?, de opinión que dan algún puntero en el duelo, pero realmente cuando uno se pone a analizar el tema del juego político electoral, no existe claridad y existen varios escenarios. Entonces, realmente, pues cuando uno se mete a ver la configuración de la distribución de los gastos, de la configuración de deuda, corto y largo plazo, pues a veces uno encuentra cosas que no tienen mucha lógica desde la perspectiva económica, pero cuando uno lo ve desde la política, pues uno podría comprender un poco mejor las cosas. Sí. Definitivamente que existe mucho margen de negociación ahí, y creo que hay espacio para que pueda haber modificaciones en, digamos, las asignaciones que se han presentado hasta hoy. Realmente es una asignación poco usual, ¿verdad? Es el doble de lo que se ha estado provisionando para ese fin, y realmente pues nos deja mucho que pensar. Hay un asunto, bueno, ya que lo menciona Julio, y esta lectura de economía política para entender la configuración del presupuesto, porque no se puede dejar de lado. Hago esta pregunta, Ricardo, y para escucharte, y luego a Carolina, es a la luz de lo que nos menciona Julio, es el ritmo, y lo decíamos antes de entrar al aire, el ritmo de las reuniones de la Comisión de Hacienda quizás no son tan veloces como esperáramos sobre una aprobación de un presupuesto, porque también hay dinero que se debe designar a distintas instituciones públicas, el Tribunal Supremo Electoral, por mencionar uno de estos casos. Pero en esta lectura es que también qué escenario hay que tener en cuenta de la deliberación o la discusión de los grupos parlamentarios en la Comisión de Hacienda y del presupuesto ante eventualmente algunas observaciones, cuestionamientos o también negociaciones por el tema de algunos rubros presupuestarios. ¿Qué se puede estimar sobre esta lectura, ¿no?, de los intereses alrededor de la aprobación o del bloqueo de la aprobación presupuestaria? Porque sería para 6 meses del gobierno actual y 6 meses del gobierno que asumiría en junio.
Sí, yo creo que es muy importante lo que tú señalas. Primero, muchas veces cuando hablamos de política fiscal generalmente se colocan únicamente los ojos en el gobierno, que efectivamente es principalmente el Ministerio de Hacienda, el ente rector de las finanzas públicas. Pero en la definición de la política fiscal hay otros actores que son igual de importantes, como el tema de la Asamblea Legislativa o incluso el tema de la Corte Suprema de Justicia, especialmente a través de la Sala de lo Constitucional. En este tema particular de la Asamblea Legislativa, evidentemente ahorita nos encontramos en la fase de discusión y aprobación del presupuesto. El Salvador tiene la característica de que no hay una fecha límite para aprobar el presupuesto como sí sucede en otros países. Por ejemplo, en Guatemala tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar o no el presupuesto, porque eso permite a las instituciones poderse readecuar. En el caso de El Salvador, recordemos que, por ejemplo, el presupuesto de este año se aprobó hasta en enero. Sí. Por lo tanto, no sería de extrañar que realmente hayan intereses de algunos partidos políticos de esperar los resultados de la primera vuelta electoral y a partir de ahí definir realmente cuáles son las posturas, porque realmente el ritmo al que se ha estado reuniendo la Comisión de Hacienda es un ritmo bastante lento, en un tema que sí creo que quiere una discusión muy profunda. Y sobre ese punto quizás también volver a recordar que desde el ICEFI lamentamos que todavía la discusión del presupuesto sea únicamente, básicamente, entre los partidos políticos. No hayan espacios para que la ciudadanía, la sociedad civil pueda participar. Y me parece que este año no va a ser la excepción. Evidentemente, este presupuesto, como mencionaba, el tema de que trae los 800 millones de dólares que se vencen el próximo año en bonos, trae otro tipo de ingredientes, ¿no? Porque de no aprobarse, por ejemplo, que si llegara a dar el escenario en el que el país deciden no aprobar el presupuesto y no incluso no sacar los 800 millones en otro decreto y que por lo tanto para poder pagar esos 800 millones se tienen que hacer del presupuesto vigente, que sería el del 2018, nosotros sí creemos que El Salvador estaría en la víspera de una crisis fiscal de gran envergadura. Por eso nosotros confiamos de que realmente la clase política esté a la altura, de que haya un debate serio sobre este tema. Evidentemente pueden haber ajustes y creo que es lo sano en una democracia que hayan los ajustes que se deben de hacer. Por ejemplo, nosotros hemos venido insistiendo que no deberían de haber seguros privados para funcionarios públicos, que esas partidas presupuestarias deben de ser recortadas. Creo que todavía se pueden hacer esfuerzos importantes en el tema de viajes, publicidad, que evidentemente tal vez no van a representar montos tan grandes en términos del presupuesto, pero que sí le manda un mensaje a la población de que la administración pública como tal está tomando las medidas adecuadas. Ahora también es importante que lastimosamente volvemos a centrarnos en la discusión sobre si han aumentado o disminuido las carteras, pero no centramos la discusión sobre cuáles son los resultados que se van a tener, porque nuevamente seguimos sin contar con un presupuesto por resultado, ¿no? Algo que lamentamos y ojalá que incluso dentro de la misma aprobación del presupuesto se pueda establecer alguna medida que obligue a las instituciones públicas que para el presupuesto del próximo año ya se trabaje con el presupuesto por programas con enfoque de resultados. Tengo un par de minutos antes de irme a la pausa, pero planteo este elemento, Carolina, y lo ampliamos en el siguiente bloque, si les parece. ¿Qué aspectos desde su perspectiva consideran que pueden condicionar la aprobación presupuestaria, la oposición política? Si lo vemos en este juego de economía política y cómo se aprueba un presupuesto en la Asamblea Legislativa, como lo están planteando Julio y Ricardo, es el tema de la emisión de deuda. O sea, es uno de los elementos que puede generar veto, por decirlo así, en la emisión de deuda para aprobar el presupuesto, o los rubros operativos como tal, o sea, según algunos rubros de algunas partidas presupuestarias de algunos ministerios, o menciona Ricardo otro factor interesante, los resultados mismos. Digamos, una oposición en principio que le lleva la pista a la implementación del presupuesto se va en función de resultados, no solamente al tema de la deuda. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué elementos condicionan esta aprobación presupuestaria? Fíjese que aquí, como ya se estaba mencionando, el elemento político es bien importante, pues estamos en un año preelectoral y es de elecciones de presidencia. Entonces, aquí no podemos olvidarnos de esto. Y lo que sucede es que debería de haber una revisión de los gastos. ¿Qué es lo que se puede reducir para evitar ese financiamiento para gasto corriente?
Pero eso le toca, a mi manera de ver, al Ministerio de Hacienda. Puede haber una discusión o una negociación, pero usted no viene y presenta un presupuesto inflado que va a financiar antes se estaba financiando como un 10% el gasto corriente el año pasado con deuda y ahora un 14%. Y después decirle a la oposición, usted mire dónde va a quitar. En un año preelectoral nadie va a hacer eso, además de que es responsabilidad de él ver que los gastos se acoplen a los ingresos y que sean en rubros prioritarios. Luego también lo que vemos es que no se está cumpliendo muchas de las disposiciones legales. Por ejemplo, ya mencionaba Ricardo lo de los seguros médicos privados para funcionarios. Luego también hemos visto cómo se ha discutido de que en algunas instituciones están subiendo los sueldos para funcionarios. Entonces ahí también creo que hay un espacio como para negociar el cumplimiento de las leyes que ya existen, porque muchas de las cosas no están discutiéndose. Luego también la sentencia de la sala abarcó una serie de rubros, pero esos rubros no están explícitos en el presupuesto. Entonces ya por lo menos la Asamblea debería de haber pedido cuál es el monto de esos rubros. Eso se hizo en el 2018, pero es como que no está escrito que eso deba ir acompañado en un documento junto al presupuesto, digamos. Todo eso tiene que discutirse y luego la deuda, que es una deuda que se ha originado prácticamente para gasto corriente y que en ese sentido nosotros en la oportunidad dijimos que no se podía estar endeudando para gasto corriente, sin embargo es una deuda que tiene El Salvador y que no puede dejar de pagar ni la va a pagar con ingresos propios. Entonces yo creo que es bien importante que al menos los 800 millones que van a vencer en el 2019, si no van a aprobar el presupuesto, que eso se pudiera hacer en otro decreto para por lo menos dar esa garantía. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos justamente de este tema, refinanciamiento de la deuda. Un poco la propuesta del Ministerio de Hacienda es en el periodo 2019-2024 lograr el pago de la deuda por 2.457.7 millones de dólares, un monto bastante significativo. ¿Y qué implica eso para la gestión gubernamental en ese periodo de tiempo, 2019-2024? Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos en este panel de análisis económico, el estado de la hacienda pública en nuestro país, con Carolina Alas, economista de FUSADES, Ricardo Castaneda, economista del ICEFI, y Julio Velázquez, economista de la Universidad José Matías Delgado. Quiero pedirle en este momento a producción si nos puede poner en pantalla una imagen, es una parte de las diapositivas sobre el financiamiento de la deuda que presentó el Ministerio de Hacienda y que es parte de sus datos con los cuales nos permite un poco tener una lectura. Nos va a servir este dato, este insumo para analizar un poco mejor el estado del financiamiento de la deuda. Bueno, no, este es del Fondo Monetario. Si podemos regresar, por favor, es el full pantalla sobre refinanciamiento de la deuda. Ese es, muchas gracias. Refinanciamiento de la deuda. Se presentó una propuesta integral de refinanciamiento de la deuda que se vence entre 2019 y 2024 para autorización legislativa del mediano plazo, que tiene los siguientes componentes: refinanciar los títulos valores que vencen entre 2019 y 2024, hablamos por un monto de 2.457.7 millones de dólares, 2.006 millones de dólares deuda externa, 451 millones de dólares en deuda interna. Solo para tener este dato y lo que marca en el mediano plazo, 2019, bueno, podríamos decirlo más corto plazo, 2019-2024, Julio, le consulto, en función de este dato, ¿cómo condiciona la gestión presupuestaria del próximo gobierno que tiene este compromiso por cumplir o por lo menos un refinanciamiento de la deuda en este monto significativo? ¿Cómo condiciona la gestión presupuestaria? Enormemente. De hecho, es necesario realizar ese paso, pero no tiene que estar desligado de un pacto fiscal integral en el que se analice todos los componentes de la hacienda pública, es decir, que no solo se hable de deuda, sino que también se hable de ingresos, de gastos, y
y de patrones de deuda. Entonces, me parece que esto brindaría más confianza a todos los interesados en el tema fiscal para saber que están dispuestos a realizar los esfuerzos correspondientes para poder resolver el problema, porque si no se entra en una lógica de tirar la pelota para adelante y no resolver. Entonces, en el tema de ingresos, pues el Ministerio de Hacienda ha realizado esfuerzos importantes para poder llevar más recaudación a las arcas del Estado. Sin embargo, pues todavía hay mucho más por hacer, ¿verdad? En el tema de administración tributaria, hay un tema también de otra clase de impuestos que están considerando, como el impuesto predial, ¿verdad? Que también hace falta pues considerar, pero también hay temas técnicos de implementación que todavía no están listos. Y también el tema de la relación con las alcaldías, porque ese es un impuesto que tiene una vocación más municipal que estatal, y también está el tema ahí de hacia dónde fluiría, digamos, ese ingreso directamente. Luego está el tema del gasto, que es el que muchas veces los políticos no están dispuestos a tocar, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de la disciplina del gasto que se debe abordar en un pacto fiscal de ese tipo? Gasto corriente, el tema de la inversión pública, que lamentablemente ha sido el comodín, digamos, en el que ha descansado el ajuste del déficit en el país. Lamentablemente la inversión pública ha bajado en algunos años con relación a años anteriores, y eso pues en una lógica económica pues no tiene sentido. Si el país quiere tener un Estado que fomente el crecimiento económico, debiera de fomentar la inversión pública en infraestructura, en carreteras, en infraestructura productiva y social que permita que la población pueda salir adelante. Y esto ha sido lamentablemente el comodín. Y por otro lado vemos que el gasto corriente ha incrementado mucho más que el crecimiento de la economía, faltando la famosa regla de oro de las finanzas públicas, en la cual se nos dice pues que el gasto corriente pues debiera de crecer no más del crecimiento de la economía, y en el país pues el gasto corriente ha crecido por las rigideces de las que hemos venido hablando a tasas de 2 dígitos. Entonces esas son las cosas que hay que discutir en el tema del gasto y los patrones de deuda. Esto también quiero retomar lo que mencionó Ricardo hace un momento con el tema de la reforma del presupuesto para poder implementar un presupuesto por resultados. Esto viene de años y han existido esfuerzos de cooperación internacional que han apoyado justamente esta reforma, y lamentablemente la agenda local no ha ido en consonancia con esto. Han pasado diferentes administraciones que han diferido la aplicación de esto por cualquier razón, y es necesario poner ya un tope para que esto pueda ser implementado en el plazo más corto que se pueda. Entonces, hay una serie de reformas que van en línea con volver más eficiente el rol del Estado en la economía, como es el caso de la reforma del presupuesto, pero también me gustaría mencionar el tema de la reforma de la función pública. No podemos pensar en un presupuesto de programas con enfoque de resultados sin una reforma a la ley del servicio civil que está en vigencia y transitar a una ley de función pública que permita guardar una mejor relación entre lo que recibe el trabajador contra los resultados que éste entrega. Entonces, volviendo a tu pregunta, el refinanciamiento de la deuda es importante. Eso le va a brindar espacio al nuevo gobierno, sea de la denominación que sea, para poder realizar gasto de inversión, pero no debe ir desligado de compromisos en cuanto al cobro de más impuestos, en cuanto a la disciplina en el gasto, por qué no decirlo también, el tema de la corrupción, que debe de ser cortado, ¿verdad? Cosa que a la gente no le gusta, porque muchas veces la gente dice, bueno, vienen a cobrarme más impuestos, pero ¿qué está haciendo el político por gastar mejor, ¿verdad? Por no robar. Entonces, pues obviamente tiene que haber una señal creíble en ese sentido para que el esfuerzo de refinanciamiento tenga credibilidad. Ok, quiero pedirle nuevamente a producción si nos puede poner nuevamente esta diapositiva del refinanciamiento de la deuda para que nos permita tener en cuenta este dato y permita ampliar un poco la interrogante que quiero formularle a Carolina y luego escuchar a Ricardo tras la pausa.
este dato que tenemos aquí, 2.457.7 millones de dólares para refinanciamiento de la deuda, distribución en deuda externa y deuda interna. Uno puede pensar una cifra muy abstracta, pero a lo que quiero llegar y aterrizarlo un poco en esto, y también retomando la idea que Julio nos ha mencionado, es por qué es relevante tener en cuenta este dato sobre la campaña actual y lo que proponen los candidatos. ¿Por qué esta cifra es relevante para el manejo de las finanzas públicas de quien asuma la presidencia en los próximos 5 años, Carolina? Sí, obviamente lo que nos está diciendo es que el país se ha venido endeudando. De hecho, la deuda que estaba un poco más arriba del 40% por el 2007, ahorita estamos en 71.6% a finales del 2017. Y se ha venido endeudando mucho para gasto corriente con la emisión de títulos valores. Estos que están ahí son en su mayoría la emisión de títulos valores que usted los tiene que pagar de un solo. No es como un préstamo que tiene asociado un proyecto específico y usted va amortizando. Esto lo que nos dice es que cada vez que nosotros excedíamos en el gasto y recurríamos a la emisión de letes, estábamos comprometiendo nuestro futuro y eso lo seguimos haciendo y el presupuesto del 2019 lo sigue haciendo y esto no lo vamos a ver ahorita, que decimos apruébenlo, apruébenlo, aprueben. Lo vamos a ver dentro de 10 años o 20 años donde se venzan esos títulos valores, porque ese vencimiento de esos títulos valores para el 2019 hasta el quinquenio del 2024 es por deuda que se originó en su mayoría de esa forma. Y eso es lo que le está diciendo a los candidatos, ustedes tienen una situación de las finanzas públicas complicada y que tienen que eficientizar el gasto, ¿no? No se puede despilfarrar el recurso aunque ustedes lo tengan en abundancia, pero cuando es limitado eso es mucho más importante, porque eso lo que desvía es fondos hacia los programas sociales, que son los que al final salen sacrificados. Ok, debo de hacer una pausa. Al regresar, Ricardo, me gustaría escucharte sobre esto y también a ustedes escucharles, Julio y Carolina, sobre el reciente comunicado del Fondo Monetario Internacional. Tuvieron un grupo de visita al país, se reunieron la semana anterior con diferentes funcionarios de la administración pública y emitieron un comunicado y me gustaría tener sus reacciones sobre ese comunicado. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo la hacienda pública y el tema de refinanciamiento de la deuda. Ricardo, quedamos pendiente un poco de tu apreciación. Ya teníamos la de Carolina y la de Julio. ¿Por qué es relevante estos datos en función de la campaña en este momento, pero también lo que puede hacer y lo que no puede hacer un gobierno en los próximos años, porque tiene un compromiso de deuda y está buscando refinanciarla para tener la mejor tasa de interés, para cumplir sus compromisos, pero ese es ya un compromiso adquirido del Estado salvadoreño que debe de pagar en 5 años, o por lo menos en los próximos 5 años? Efectivamente, esta es una obligación de lo que hablábamos de esas rigideces que lo va a tener que asumir el próximo gobierno. Es decir, nadie puede decir, miren, estos 2.400 millones no los voy a pagar, los tienen que pagar. El ministro de Hacienda presentó esta iniciativa a la Asamblea Legislativa porque en ese momento había una ventana de oportunidad en los mercados internacionales donde se podía colocar estos 2.400 millones a una tasa de interés que incluso podría permitir que se bajara el servicio de la deuda. Y entonces él planteaba de que además aprobar todo este financiamiento para el próximo gobierno daba mucha certidumbre a los mercados, porque incluso las calificadoras de riesgo seguramente iban a ver esto con ojos, le iban a dar el visto bueno, ¿no? Y iba en el camino adecuado. Creo que técnicamente más uno pudiera haber tenido en algún momento o algún sector plantear de que quizás no era bueno que se le aprobaran los 2.400 millones, sino que solamente alguna parte para ir viendo realmente si se iban cumpliendo otros indicadores, por ejemplo, con el tema de la ley de responsabilidad fiscal. Pero en cualquier caso, tenía que haber sido una discusión que se diera en el seno de la Comisión de Hacienda, donde los partidos políticos mostraran su posición. ¿Qué es lo que ha pasado? Y es creo que un aspecto importante sobre el rol que juegan los distintos actores. Es que este decreto ni siquiera se ha empezado a discutir en la Comisión de Hacienda. Y el problema es que la ventana de oportunidad ya se cerró. Ahorita las tasas de interés nuevamente son altas, donde realmente
hay que valorar, y creo que el Ministerio de Hacienda tendría que volvernos a contar y contar a la Asamblea Legislativa si realmente es adecuado que se haga toda la reestructuración de los 2.400 millones o solo una parte. En cualquier caso, como ya bien planteaba Julio, es uno de los tantos problemas estructurales que tiene el país, y por eso la importancia de que los partidos en contienda, los candidatos, realmente vean que la viabilidad de sus planes de gobierno va a pasar por el tema fiscal, y ahí se requieren realmente acuerdos mucho más estructurales que incluso van más allá de los objetivos tradicionales de la política fiscal. Ya Julio mencionaba el tema, por ejemplo, de reformas a servicio civil, pero se requieren reformas a compras y contrataciones del Estado, cómo realmente mejoramos el tema de la evaluación de la eficiencia y efectividad del gasto público, pero también cómo el presupuesto se empieza a convertir en un instrumento para empezar a garantizar los derechos de las personas, para mejorar las coberturas, por ejemplo, en áreas tan sensibles como educación, como salud, cómo realmente esto se transforma en dinamizadores para mejorar las condiciones de vida de las personas. Y esto por el lado del gasto, pero también vamos a encontrar por el lado de los ingresos, y ya planteaba que para el próximo año la carga tributaria es más baja. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar para incrementar los recursos? Desde temas de medidas administrativas para disminuir los niveles de evasión y elusión fiscal, pero también la discusión de nuevos impuestos. Ya Julio planteaba el impuesto predial, pero creo que también es importante que en el país empiezan a discutir temas como impuestos ambientales, el tema de reestructurar el impuesto sobre la renta para modernizarlo. Hemos instituido desde el ICEFI, por ejemplo, agregar el principio de renta mundial. Ahorita ahí es un esquema cedular el que hay, que dependiendo de dónde tú obtengas tus ingresos, así se te aplica una tasa para pasar a un esquema de renta global. Todos estos elementos que se requieren implican el consenso de la mayor cantidad de fuerzas posibles de la sociedad. Y entonces esto sobrepasa la capacidad por sí misma del Ejecutivo, porque, por ejemplo, para cualquier tema de deuda se van a requerir mayoría calificada. Y hemos visto las complejidades que se han dado en la Asamblea Legislativa cuando se requiere mayoría calificada. Entonces, este presupuesto incluso que se ha sido presentado para poder ser aprobado necesita nuevamente mayoría calificada, y por eso es muy importante que la clase política esté a la altura de estos desafíos, porque realmente son problemas graves y que de aquí va a depender el éxito o no del próximo gobierno. Quiero pedirle a la producción, nos puede poner en este momento un parte del comunicado del Fondo Monetario Internacional. Recientemente se ha publicado dicha información de su visita realizada a este país. Lo leo: estos son extractos. La economía salvadoreña marcha bien. Con el apoyo de una demanda interna sólida, la economía creció 2.8% en términos reales durante la primera mitad de 2018, alrededor de medio punto porcentual por encima del potencial estimado del país. La inflación se mantuvo baja y la posición fiscal fue mejor de la esperada. Podemos poner la siguiente, tenemos dos extractos de esta, y la siguiente dice así: con respecto a la disciplina fiscal, las modificaciones propuestas a la Ley de Responsabilidad Fiscal representan un paso en la dirección correcta. De acuerdo con las mejores prácticas, la ley revisada limita la evasión fiscal y aspira a reducir el consumo del gobierno. La ley debería garantizar que la deuda se coloque firmemente en una trayectoria decreciente. Son dos extractos de este comunicado que publicó el equipo que visitó del Fondo Monetario Internacional la semana pasada a diferentes funcionarios públicos y actores políticos. Ahora me gustaría tener su reacción sobre esto, Carolina. ¿Cuál es su comentario o cuál es su apreciación de este comunicado? No es todo el comunicado, solo son extractos, pero básicamente menciona en la primera parte que la condición de la economía marcha bien, que el crecimiento económico es un poco mayor a lo que se tenía estimado, y como van las condiciones económicas del país, pues parece ser que están en buen rumbo, según lo que podemos interpretar de esa parte del comunicado. ¿Usted coincide o difiere de lo que ha mencionado el Fondo Monetario? Fíjese que, sobre todo en la parte fiscal, me asombra mucho que las cifras que tenemos no coinciden para nada en lo que dice el fondo. Entonces, en ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo para nada en ese comunicado. En la tasa de crecimiento, probablemente este año se crecerá un poco más. Creemos que hay factores coyunturales que han impulsado esto. Los contratos en el sector de energía es uno, que se han estado haciendo licitaciones. Y también un factor muy importante ha sido la liberación de los permisos de construcción.
algo que se tenía que haber hecho antes para no tener este boom en un solo año de tanta construcción que esperemos que encuentren su demanda. Es algo positivo que está inyectando, pero no olvidemos que puede ser coyuntural y que en los próximos años, además de que las condiciones internacionales van a cambiar un poco, aunque no se prevé una crisis, digamos, a corto plazo, pero el aumento de las tasas de interés y del petróleo pueden afectar. Pero déjeme referirme sobre todo a la parte fiscal. Sí. Lo que tenemos es que luego de que se había dicho que se iba a tener cierto déficit, que se iba a reducir el déficit en este año, las cifras hasta septiembre nos indica, según el ministerio, va a ser 2.7%. O sea, de 2.5 el año pasado, 2.7 se amplía, pero según nuestros cálculos, tomando en cuenta el crecimiento que hay, esto puede llegar entre 3.1 y 3.4% del PIB. Entonces, lo que estamos viendo es que no se está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Y el mismo fondo, en sus datos que publicó en junio, esperaba un déficit como de 2.2%. Entonces viene y las cifras lo que nos indican es contrario, se está deteriorando la situación fiscal y el otro año se tiene un déficit de 3.7%. Lo que las cifras nos dicen es, este gobierno no hizo el ajuste del 3% que indicaba la ley de responsabilidad fiscal, sino que lo pasa al siguiente. Entonces, el comunicado no va con la realidad, ¿verdad? Y además, lo que tenemos es que se dice que la aprobación de las reformas de la ley de responsabilidad fiscal y lo que hacen es, por lo menos en la parte del ajuste, es simplemente que se tenía en 2017 al 2019, no lo vamos a hacer, entonces tirémoslos para los otros años. Y de hecho hasta cambian la composición entre el periodo de consolidación y el de sostenibilidad para poder pasarlo al otro gobierno. Ok, debo de hacer una pausa. Al regresar me gustaría escucharle sobre esto, Julis, retomando siempre este comunicado del Fondo Monetario Internacional, escuchar a Ricardo sobre ello y a meternos un poco al diagnóstico de la economía en el país. Me gustaría tener su lectura de cómo se encuentra la economía del país y también en el día a día de la gente, en la vida cotidiana de las personas. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con este panel de análisis de la situación económica y de la hacienda pública del país. Quiero pedir la producción nuevamente si nos pone el segundo corte del comunicado del Fondo Monetario Internacional, la segunda parte que habla sobre el tema fiscal, porque eso, para retomarlo y escuchar la apreciación en este caso de Julio. Con respecto a la disciplina fiscal, las modificaciones propuestas a la Ley de Responsabilidad Fiscal representan un paso en la dirección correcta. Aquí ya me llama la atención esto. De acuerdo con las mejores prácticas, la ley revisada limita la evasión fiscal y aspira a reducir el consumo del gobierno. La ley debería garantizar que la deuda se coloque firmemente en una trayectoria decreciente. Aquí hay un aspecto, Julio, que quiero consultarle. Ya nos ha dado Carolina y Ricardo un poco su apreciación sobre esto, pero es la evasión fiscal, la reducción del consumo de gobierno y el tema de la deuda. ¿Cómo estos tres elementos constriñen el trabajo del Ministerio de Hacienda, la planificación de la hacienda pública por parte de esta cartera del Estado, según el comunicado del Fondo Monetario Internacional? En el caso del primer corte que teníamos, pues Carolina difería un poco de la propuesta que tenía el Fondo Monetario o de su comunicado. Me gustaría tener su reacción sobre eso. Sí, realmente es un comunicado extraño en el sentido de las discusiones que normalmente se tienen a nivel nacional en relación al tema fiscal y el tema económico. En realidad, sí se tiene una perspectiva de mejorar con las reformas que se le están tratando de introducir a la ley, pero digamos la discusión política en el momento no está orientada hacia esas reformas. Entonces llama la atención digamos el tipo de tono en el que se establecen estas opiniones. Particularmente a mí me llama mucho la atención el tema de la economía, del crecimiento que se marca de 2.8%. Hay que recordar que hasta
bueno, la primera parte del año el país todavía no había hecho una reforma del sistema de cuentas nacionales, no se había divulgado un nuevo PIB, y esto puede estar influyendo de alguna manera en las cifras que está reflejando el comunicado. Particularmente a mí me parece que sí, la reforma del sistema de cuentas nacionales eleva un poco la tasa de crecimiento. Sin embargo, habría que preguntarse qué es lo que está viendo el fondo. Yo realmente todavía no logro dimensionar hasta dónde llega, digamos, la opinión del fondo en este sentido. Hay un asunto aquí, es qué tipo de cifras o datos les permiten establecer un juicio a estos grupos o a estas delegaciones del Fondo Monetario, pero también se hace con el BID, con otra, el Banco Mundial. Ricardo, es qué información es la que se divulga y en función de eso establecen sus comunicados, pero también hay un componente, llamémoslo así, sociopolítico. Hay reuniones con funcionarios, hay reuniones con líderes de partidos, también están sondeando el terreno de cómo se encuentra la economía y también las perspectivas económicas según el estado de campaña electoral que tiene un país, que es un factor determinante también. Sí, bueno, el comunicado, digamos, es positivo para el gobierno y es prácticamente un espaldarazo para lo que ha planteado el ministro de Hacienda. Como tú bien planteas, las misiones del fondo se reúnen con diversos actores y en esta en particular ellos plantearon que se reunieron con algunos candidatos presidenciales, ¿no? Posiblemente en las reuniones los diversos actores sí reconocieron la necesidad de aprobar estas medidas y por lo tanto el tono del comunicado es bastante optimista. En el tema fiscal, creo que el reconocimiento a la mejora de la situación fiscal se concentró en el tema del superávit primario, que es un indicador que se le toma mucha relevancia y que efectivamente ha venido mejorando, y creo que a partir de ahí fue que ellos hicieron las conclusiones. Sin embargo, hay que decirlo que el déficit fiscal que está presentando el presupuesto para el próximo año es un déficit de 3.7, el cual lo que refleja es que el próximo gobierno va a tener la obligación de reducir ese déficit fiscal y que por lo tanto va a tocar que tomar medidas para ello, ¿no? Y ahí entra el tema de la ley de responsabilidad fiscal. Cuando se aprueba la ley de responsabilidad fiscal ya había dejado establecida la necesidad de ajustarlo cuando hubieran los cambios en el sistema de cuentas nacionales, porque muchos de los indicadores que se establecían son como ratios del PIB, entonces evidentemente si el PIB cambiaba había que modificar estos indicadores. Además, el Ministerio de Hacienda ha aprovechado la oportunidad para cambiar el periodo de ajuste, ¿no? Y básicamente lo que dice es, miren, el periodo de ajuste le va a corresponder al nuevo gobierno. Creo que es un cuestionamiento que se hace. Ahora, dentro de las modificaciones que se han planteado, nosotros sí nos llama la atención particularmente de que las modificaciones se han hecho principalmente en el tema de gasto, pero en el tema de la carga tributaria que se están colocando es una carga tributaria baja. Se están colocando, por ejemplo, una carga tributaria de 18.5. Este año casi vamos a cerrar con una carga tributaria de 18.3, 18.4, dependiendo cómo cierren las cifras. Por lo tanto, es prácticamente una medida que ya se va a incluir y entonces el ajuste que va a ser necesario para los próximos años ya por ley casi se está estableciendo que únicamente sea por el lado de los gastos, cuando me parece que la discusión en el país tiene que ser mucho más integral. Evidentemente, y yo creo que ahí quizás faltó remarcarlo por parte del fondo, es que en buena medida aprobar estas iniciativas que ha presentado el ministro de Hacienda pasa por la Asamblea Legislativa y es ahí donde creo es donde están los mayores signos de interrogación, porque tampoco se ha empezado a discutir el tema de la ley de responsabilidad fiscal. Decimos que no se ha empezado a discutir el tema de la reestructuración de la deuda y el ritmo de discusión del presupuesto es muy lento. Entonces uno se pregunta si realmente en el seno de la Comisión de Hacienda todos los partidos políticos tienen la claridad sobre estos temas y la urgencia de que independientemente los resultados electorales realmente deben de ponerse de acuerdo sobre estos temas que son importantes, necesarios y urgentes. Y por eso ojalá que quienes aspiran a ocupar la silla presidencial reconozcan que solucionar los problemas fiscales requieren de un acuerdo fiscal integral, un consenso incluso
con actores políticos que son históricamente antagónicos. Debo de hacer una pausa, pero en el último bloque, si les parece, hagamos una lectura del diagnóstico de la economía del país, cuáles son las principales variables a tener en cuenta, pero sobre todo en este contraste o en este momento de coyuntura electoral o de campaña electoral, lo que están diciendo las fórmulas, los candidatos y candidatas tiene coherencia, se aterriza con la situación, con el diagnóstico de la economía. Me gustaría que hagamos ese análisis en el último bloque. Volvemos en minutos. Último bloque de este panel de análisis en el cual hemos dedicado a hablar un poco del estado de la hacienda pública, presupuesto 2019, y ahora lo haremos un poco de las perspectivas económicas. Hablamos con Carolina Alas de FUSADES, Ricardo Castaneda de ICEFI y Julio Velázquez, docente de la Universidad José Matías Delgado. Quiero pedir a la producción si nos pone una nota que presenta o que nos muestra el estado o el diagnóstico que hizo el Departamento de Economía de la UCA de la economía de nuestro país. ¿Cuáles son las condiciones en los bienes, en los servicios, en el empleo? Veamos la siguiente nota. Según el Departamento de Economía de la UCA, debido a la dura situación que enfrenta el país, 30 de cada 100 salvadoreños trabajan por cuenta propia. El mercado laboral sigue siendo precario, sigue presentando una incapacidad de absorción de la población trabajadora y por otra parte se sigue invisibilizando la economía del cuidado. Además, cerca del 50% de los trabajadores están en el sector informal y la mayoría no cuentan con seguro social. Hoy por hoy la cobertura en el seguro social, tal como lo señalamos en el apartado de salarios, sigue en un 30%, que es muy poco, es la tercera parte de la población, un poco menos de la tercera parte, que está cotizando en un sistema contributivo de salud. Y para pensiones la cotización es todavía más baja. Y aquellas personas que trabajan formalmente continúan recibiendo salarios bajos. En el último año se registra una mejora en el poder adquisitivo, que lo hemos señalado ahí. Si lo vemos de larga data, hay una gran deuda todavía hacia la cual no hemos mirado, o sea, desde la cual no hemos compensado todavía toda esa pérdida que se vivió. Los expertos lamentaron que la desigualdad muestra un crecimiento, pues se pasó del 45% al 55% en los últimos años. Observamos que las mujeres trabajan 12.9 horas y los hombres 10.7 horas, al sumar las horas de trabajo remunerado y no remunerado. Para los economistas es necesario trabajar en políticas que permitan que el país mejore su crecimiento. Son dos vías por las que hay que atacar la cuestión del ingreso. Una es justamente los salarios, ¿verdad? Establecer salarios mínimos adecuados, dignos podríamos decir. La otra es incorporar más población que está en situaciones de cuenta propia, que por lo general las que son más vulnerables son las mujeres. Recomiendan unir esfuerzos tanto del sector público como privado a fin de reducir los niveles de la pobreza. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores. Bien, ahí tenemos la nota de Jennifer Flores, que hace una reseña de la presentación del informe, el estado económico, el estado de las circunstancias económicas de nuestro país, que elaboró el Departamento de Economía de la UCA. Me gustaría tener un poco una reacción sobre esto, tenemos poco tiempo, pero escucharles, Carolina. Diferentes variables mencionan en la nota: mercado laboral, un tercio o menos de un tercio de cotizantes en el seguro social respecto a la población económicamente activa, el tema de salario, el tema de las desigualdades. Es decir, de este diagnóstico o de estos elementos del diagnóstico de la UCA, si lo hacemos un contraste con la situación de vida de la gente y lo que se está mencionando en campaña, ¿hay algún grado de responsabilidad o de coherencia entre lo que nos dicen en la campaña electoral con el estado de la economía en este momento? Ciertamente, pues ya en diferentes análisis y diagnósticos resalta el empleo precario que hay en el país y cómo hay un amplio sector informal que obviamente hay que enfocar. Y creo que los candidatos saben eso y están sus propuestas orientadas a eso. Lo que sí falta es ver cómo se va a realizar más en concreto y también los recursos, y ya hemos estado hablando de que tenemos una situación bastante precaria, pero sobre todo se tiene que ver
cómo abordar el problema de la inseguridad y también de la competitividad del país. En diferentes índices hemos visto que el país ha retrocedido y mucho de ese retroceso tiene que ver con la burocracia que se ha acentuado, y eso lo que está frenando es ese sector informal, y tiene esas repercusiones mucho más amplias que las que se miran, por ejemplo, en lo que es la recaudación tributaria. Al aumentar las tasas se le está aumentando a un segmento bien pequeño, que es el que carga sobre sus espaldas. Entonces se puede ver que así no se va a poder aumentar si no se pasa por una mejora en los empleos, pero pasar por una mejora en los empleos también está bastante ligado a qué hacemos con la educación, y la educación desde los niños. Entonces son varios elementos que tenemos y que vemos que el país, aunque crezca un poco más, un poco menos en algunos años, sigue con una tasa de crecimiento alto. Entonces es vital incentivar la inversión y mejorar el clima de negocios. Ok, esta es una de las nociones que nos ofrece Carolina. Julio, ¿cuál es la que usted nos ofrece? Por ejemplo, una mención que se tenía en la nota y que mencionaba el jefe del Departamento de Economía era, bueno, hay que mejorar las condiciones de los salarios, básicamente aumentar los salarios. ¿Eso es factible, es posible en el escenario económico que se tiene, y eso se vincula con el tema de inversión, con el incentivo del sector empresarial? Es decir, ¿cómo se puede llevar a cabo un aumento salarial para las condiciones de vida de la gente y que eso no solo poder adquisitivo, tener una buena condición de vida? Totalmente, siempre es factible mejorar los ingresos de las personas, siempre que estemos alineados con las posibilidades reales de la economía. Los salarios reales crecen en la medida de que la productividad crezca, y la productividad está relacionada con la inversión. Justamente en El Salvador tenemos muy bajas tasas de inversión, tanto pública como privada, y eso impide, digamos, que las personas puedan desarrollar su potencial en el trabajo. Eso pues obviamente empuja a la política a tratar de compensar, digamos, estos déficits de salario de corto plazo con figuras como el salario mínimo u otras compensaciones, subsidios, transferencias, que buscan, digámoslo así, poner curitas a lo que no se ha logrado fomentar a través del mercado. Pero la esencia está ahí. O sea, el fomento de la inversión trae consigo el aumento de la productividad y con ello el aumento de los salarios. Pero quiero también remarcar un tema sobre la informalidad. Se suele mencionar a la informalidad como un problema siempre. Y si bien es cierto que hay una parte del sector informal que está ahí porque no tiene cómo formalizarse, hay que decir que hay una buena parte del sector informal que desea ser informal. Y esto es precisamente por evadir esa serie de trámites que el gobierno establece para poder emprender. O incluso, en el caso de los empleados, que esa es una tendencia que se ha venido dando en los últimos años, hay muchos empleados que, por ejemplo, tienen muchos años de trabajar para una compañía o para una empresa, por ejemplo, y piden, por ejemplo, que no les paguen en planilla, sino que les paguen por servicios profesionales, con tal de que no les descuenten AFP u otro tipo de cuotas obligatorias. Entonces, ese es un informal, ¿verdad? Pero es un informal voluntario, si lo queremos llamar de alguna manera, y si al final es una decisión de la persona, pues no es tan problema como el del informal que está en la calle porque no tiene de otra, ¿no? Entonces, yo quisiera también llamar la atención sobre ese sesgo a decir que lo informal es malo per se, sino que también hay ahí una parte de la informalidad que es o se explica por otras variables, ¿no? Ok, cierro con Ricardo el tema del empleo. Ricardo, ahí se mencionó generación de empleo y se discute hasta montos y cifras de cuánto se puede generar de empleo en la economía, pero en la práctica se puede hacer esto. Bueno, yo creo que es muy importante remarcar que muchas veces cuando hablamos del tema económico únicamente nos quedamos con las tasas de crecimiento, ¿no? Cuando realmente hay otros elementos que también son importantes para saber si ese crecimiento económico realmente está mejorando las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, los datos del Banco Central de Reserva muestran que en el tema de la distribución de la riqueza
del 2005 al 2017, mientras el porcentaje de sueldos y salarios iba disminuyendo, el porcentaje del excedente bruto de explotación o el tema de la ganancia iba incrementando. Esto es muy importante para el momento de hacer políticas públicas, tomar en cuenta estos datos. Creo que también es muy significativo, y no es un detalle menor, que incluso entre los diversos partidos políticos en contienda hay un consenso de que el modelo económico que se había implementado desde la década de los 90 hasta la fecha está exhausto y que por lo tanto hay que cambiarlo. Creo que lo que hace falta, y quizás no sé si tienen claridad los candidatos, es cómo hacerlo. Por ejemplo, se plantea el tema de los incentivos fiscales. Se seguirán otorgando incentivos fiscales para atraer inversión y que de esa forma se generen empleos, porque ya hay candidatos que ya están estableciendo metas sobre la generación de empleo, pero lo que hay que preguntar es de qué tipo de empleo estamos hablando. ¿Van a ser empleos informales, con carencias, o van a ser empleos formales que requieren en buena medida cambiar la matriz productiva del país? Y esos son temas que incluso dentro de un acuerdo fiscal deben de abordarse, cómo la política fiscal puede mejorar el tema del crecimiento económico y la generación de empleo formal. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto escucharles y tener sus análisis para nuestra audiencia sobre el estado de la economía y de la hacienda pública, y nos volveremos a encontrar cuando escuchemos de manera más específica o aterrizada propuestas en el ámbito económico y de la hacienda pública. Esperamos de las candidaturas tenerles nuevamente a ustedes. Ha sido un gusto, Carolina, gracias. Ricardo, Julio, ha sido un agrado que nos han acompañado esta mañana, y a ustedes, amigos, nos encontramos 6:30 mañana en República.